Bien, y una vez que hemos explicado las preguntas del tema uno, pues ahora muy brevemente voy a hacer un comentario sobre las preguntas de la unidad 2. La unidad 2 es más breve, muchísimo más corta, la hemos visto además en menos tiempo. Y bueno, ya digo, le voy a hacer el repaso de una forma más breve. Aquí tenemos el mapa mental completo, mercado, tipos de mercado, segmentación y estudio de mercado. Aquí tenemos la lista de preguntas. Un segundo. Bien, y vamos a ver las primeras preguntas. ¿Cuáles son los 4 tipos de mercado en función de la competencia? Ay, perdón, que me he pasado la primera. Bien. El mercado. ¿Qué es el mercado según la economía y según el marketing? Bien, pues ya vemos siguiendo el mapa que el mercado según la economía es aquel lugar real o abstracto, digamos, donde se intercambian la oferta y la demanda, donde se compran y se venden cosas. Eso sería un mercado. Pero también lo podemos entender desde el punto de vista del marketing como el conjunto de personas que pueden estar interesados en nuestros productos, ¿eh? El conjunto de posibles clientes que puedan ser nuestros compradores. Tamaño, cuota y estructura de mercado. ¿Cuál es la relación entre el tamaño y la cuota de mercado? Este tipo de preguntas hay que saber responderlas razonablemente bien, ¿vale? El tamaño es la cantidad de compradores que puede tener un mercado. Pues, por ejemplo, el mercado de las bicicletas es más grande que el mercado de los patinetes, porque hay más compradores de bicicletas que de patinetes. Entonces es un mercado de un mayor tamaño. Ahora, la cuota es la parte de ese mercado que está comprando a una empresa determinada, ¿de acuerdo? Si la empresa Bicicleta Ramírez vende a lo mejor un 20% de lo que se vende en una zona concreta, pues esa sería su cuota de mercado, ¿eh? Ese 20%. Entonces la relación entre el tamaño y la cuota es que la cuota es un porcentaje del tamaño total de ese mercado. Y eso hay que explicarlo más o menos así, ¿de acuerdo? Bien, ¿de qué depende la estructura del mercado y cuáles son los agentes que intervienen en el mercado? Bueno, pues cada mercado tiene sus peculiaridades porque cada mercado tiene unos clientes diferentes, tanto en tamaño como en tipo. No es lo mismo la clientela del mercado de pañales o de guarderías que la clientela del mercado de discotecas. Y también tienen unos fabricantes diferentes. No es lo mismo un mercado que dependa de la fabricación de plutonio que un mercado que dependa de la fabricación de, pues, no sé, de plástico o de la madera. Pues cada uno tiene unos fabricantes con unas peculiaridades, o unos proveedores. Pues el mercado de los productos agrícolas ya sabemos que tiene problemas a la hora de la distribución. O una competencia determinada, pues hay mucha más competencia, pues yo qué sé, la restauración en los bares, que si lo que quieres montar es, no sé, un negocio de tatuajes. Pues cada uno tiene una peculiaridad, ¿vale? Y eso marca la estructura del mercado, ¿vale? Luego, ¿quiénes son los prescriptores? Y poner algún ejemplo de prescriptor. Los prescriptores son aquellos que recomiendan los productos, o que incluso en algún modo determinan que se compren los productos. Pues yo, por ejemplo, como profesor, soy prescriptor de libros de texto. El alumno no decide qué libro de texto se va a comprar, sino se compra el que yo le indique. Con lo cual soy un prescriptor y las empresas que diseñan libros de texto me tienen que tener a mí más en cuenta que al alumno, por ejemplo, ¿eh? O el médico es un prescriptor de medicamentos, ¿de acuerdo? O ahora de una forma más sutil, las influencers o los influencers pues prescriben muchos productos porque los recomiendan y hacen que la gente que tiene menos información pues los compre, ¿de acuerdo? Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Luego el equilibrio de mercado. ¿Cuándo se considera que un mercado está en equilibrio y qué efecto tiene ese equilibrio en el precio? Veréis, cuando el precio es muy alto, hay mucha gente dispuesta a ofrecer ese producto, porque le va a salir muy rentable, va a ganar mucho dinero. Entonces va a haber muchos fabricantes o muchos vendedores o muchos productores. Pero claro, a lo mejor hay demasiados para los compradores que hay. Entonces, ¿qué sucede? Que el precio volverá a bajar, porque no van a tener suficientes clientes. Entonces, si el precio es muy alto, tiende a bajar. Ahora, si el precio es muy bajo, va a haber mucha gente dispuesta a comprar ese producto. Pero a lo mejor no hay tanta gente dispuesta a venderlo, porque no se gana lo suficiente. Entonces, si el precio está muy bajo, tenderá a subir.
al final se tiende a un precio de equilibrio en el cual coinciden las curvas de demanda y la curva de oferta. Como vemos aquí, es muy pequeñito. Y ese sería el punto de equilibrio. Entonces, el mercado está en equilibrio cuando la gente dispuesta a comprar es la misma que la gente dispuesta a vender. Bueno, la misma. Digamos que está acorde con la gente dispuesta a vender. La demanda está acorde con la oferta. Bien, pasamos a los tipos de mercado. ¿Cuáles son los 4 tipos de mercado en función de la competencia? Bien, pues ya sabemos que tenemos el monopolio, en el cual no hay competencia, solo hay una empresa que vende ese producto. Ya de paso explico qué es un monopolio y pongo un ejemplo de monopolio que se acerque mucho al monopolio. Pues ya lo he explicado. Y un ejemplo que se acerque mucho pues podría ser Renfe, ¿no? Que es la única empresa a la que nos podemos dirigir si queremos hacer un viaje en tren. ¿Vale? El monopolio está prohibido, con lo cual, salvo alguna excepción muy especial, pues es difícil encontrar ejemplos, aunque hay casos que se pueden acercar bastante. Sí que tenemos más ejemplos de oligopolio, que es que hay poca competencia. Hay tan poca que cada empresa que compite puede ser muy influyente en el mercado. El mercado de los bancos, que hay pocos bancos que compiten entre sí. El mercado de las televisiones, que hay pocos grandes conglomerados televisivos que compiten entre sí. Y ese tipo de mercado. El mercado de las gasolineras, hay pocas empresas. Entonces, pues, dice aquí, pongo un ejemplo de oligopolio con pacto y otro de oligopolio sin pacto. Oligopolio sin pacto pues sería el mercado de los bancos o de las compañías telefónicas, porque constantemente están compitiendo para atraer clientes, ¿no? Y oligopolio con pacto, esto no está nada claro, no está demostrado, pero bueno, el mercado de las gasolineras suele ser sospechoso de eso, porque, en fin, siempre los precios suben y bajan pues al mismo tiempo, y entonces muchas veces da la impresión de que ninguna es lo suficientemente agresiva con las demás como para querer atraer clientes, sino que parece que se pusieran de acuerdo. Pero bueno, esto es una sospecha. Alguna multa ha caído alguna vez, pero no es lo habitual. Bien, diferencia entre la competencia perfecta y la competencia monopolística, y poner un ejemplo de cada una. Bien, la competencia perfecta es más teórica que real, no se da en casi ningún mercado, salvo quizá en el mercado de los productos agrícolas, ya que la competencia perfecta supone que cada vendedor vende productos de la misma calidad y del mismo tipo. O sea, no hay diferencia entre comprarle a fulanito, a menganito o a zutanita. ¿De acuerdo? Pues ya digo, el mercado agrícola sí cumple esas características, porque el kilo de patatas, pues más o menos es el mismo si le compras a un productor o a otro. El litro de leche más o menos es el mismo si le compras a un productor o a otro. Entonces eso hace que los precios, pues cuando bajen para todos, y cuando suben para todos. Es la diferencia con el mercado de competencia monopolística, que es parecido al de competencia perfecta en el sentido de que hay muchas empresas, no es como el monopolio y el oligopolio, que hay muy pocas y el consumidor tiene menos posibilidad de elegir. Aquí hay muchas empresas para elegir, pero cada una tiene sus peculiaridades que hacen que no dependan tanto de las demás a la hora de establecer el precio, ¿vale? Coca-Cola y Pepsi-Cola, pues si Pepsi-Cola sube el precio, a lo mejor baja el precio que diga, a lo mejor Coca-Cola no tiene la obligación de subirlo, como pasaría en el mercado de las patatas o de la leche. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor prefiere pagar un poquito más por Coca-Cola, pues porque le gusta más. Y así pues con cualquier otra marca, pues por ejemplo marcas de móviles. En la marca de móviles lo vemos muy claramente, hay móviles más caros que otros porque la gente prefiere esas marcas a otras, o en las marcas de ropa, ¿no? En las marcas de ropa se ve también muy claramente. Bien, esa sería esta primera parte, mercado de tipos de mercado. Pasamos al 2.3, segmentación de mercado. ¿Qué significa segmentar el mercado y para qué sirve? Vamos a ver, voy a mover un poquito el mapa. Vamos a dar la vuelta. ¿Qué significa segmentar el mercado y para qué sirve? Bueno, la segmentación es clave a la hora de enfocar una estrategia de mercado, ¿de acuerdo? Porque tenemos que saber
cuáles son nuestros clientes antes de saber cómo les vamos a ofrecer los productos. Entonces es muy importante tener muy claro cuál es nuestro cliente. Y eso es segmentar el mercado, dividir los posibles clientes según sus características y elegir cuál es el prototipo de cliente que nos va a comprar a nosotros. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una empresa que vende bicicletas en Sevilla, mis clientes van a ser de la zona de Sevilla, eso sería una segmentación geográfica. Mis clientes van a ser, pues en su mayoría, gente pues, entre 25 y 40 años, ¿eh? Pues porque me voy a dirigir o incluso entre 30 y 40 años, pues voy a vender bicicletas muy caras. Y la gente de esa edad, bueno, pues se gasta más, sobre todo en la zona donde yo voy a poner la tienda. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo un criterio económico también, ¿de acuerdo? Mis clientes van a ser personas de un nivel adquisitivo medio alto, de 30 a 40 años, que viven en esa zona. ¿De acuerdo? Hay otras formas de segmentar. Pues no sé, si vendo material de papelería, pues los clientes van a tener seguramente profesiones que tengan oficina. O bueno, en este ejemplo de la bicicleta, pues elementos de gustos y elementos psicológicos, pues por supuesto a mi clientela le va a gustar mucho pues la naturaleza, le va a gustar el deporte, la vida sana, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace que yo segmente mi tipo de cliente y entonces tenga mucho más claro quién es mi tipo de cliente y pues pueda pensar en cómo le voy a dar un mejor servicio y por lo tanto pues vender más. ¿Vale? Bien, aquí ya he comentado qué es segmentar, criterios para segmentar el mercado. Y aquí hay una pregunta: ¿qué diferencia hay entre estrategia diferenciada, concentrada e indiferenciada? Eso no está en el mapa, pero sí está en el libro. Lo comento muy rápidamente. La estrategia diferenciada quiere decir que yo he identificado distintos segmentos de mercado. Por ejemplo, imaginemos que en mi tienda de bicicletas yo veo que hay un segmento de clientela que son, pues eso, entre 30 y 40 años con mucho dinero, pero también tengo otras bicicletas para gente más joven, de entre 18 y 25 años, pues que tienen menos dinero porque están estudiando, etcétera. Pues bueno, yo identifico dos segmentos de posibles clientes y pues diseño mi oferta de productos en función de esos dos segmentos. Tengo una estrategia diferenciada. La estrategia indiferenciada sería que yo le vendo lo mismo a todo el mundo y me da igual quién venga, porque, pues no sé, estoy pensando en un chino. Un chino le vende lo mismo a todo el mundo y es tan variado que puede entrar un tipo muy variado de gente. Aunque es cierto que hay una clientela más común, pero digamos que no trata de forma diferente a unos o a otros o pone cosas para unos o para otros, ¿vale? Bien. Y la estrategia concentrada sería una empresa que es que identifica un segmento y solo le vende a ese segmento y solo piensa en ese segmento. Sería el ejemplo que yo he puesto de la tienda de bicicletas, si solo le vendo a ese segmento que he comentado. ¿De acuerdo? Y bien, y ya no voy a preguntar nada más de este tema, porque la parte del estudio de mercado la vamos a ver de forma práctica. ¿De acuerdo? Así que, nada más. Ya hemos dado un repaso a todas las preguntas de los dos temas. Así que, bueno, nada, ya solo queda que hagáis vuestra parte. Si tenéis cualquier duda, pues nada, ya me vais preguntando. Así que nada, un saludo y nada, que todo vaya bien.